Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias porque nos permites de nuevo estar aquí. Gracias por las bendiciones que nos das. Señor, que este tema sea para la gloria y la honra de tu santo nombre y que caiga esta semilla en tierra buena, Señor, y pueda dar fruto en abundancia. Abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para que esta palabra pueda dar fruto. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, vamos a empezar. Si recuerdan, la semana pasada Aldo estuvo leyendo lo que era Romanos 9. Toda lo que es la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta que habla del pueblo de Israel y cómo Israel se puede decir que en estos momentos está como en una pausa mientras Dios cumple su propósito con la iglesia, que somos nosotros. Bueno, esta carta, cuando la escribe Pablo, lo que hace y se da cuenta cuando les envía la carta a los romanos es que la mayoría de los creyentes de la iglesia de Roma eran gentiles. Había judíos, sí, pero eran muy pocos. La mayoría de las personas que conformaban la iglesia de Roma eran gentiles. Y él da testimonio, si gustan abrir sus Biblias, en Romanos 1:16. Y él empieza a hablarle a los romanos de cómo el hombre se ha desviado. Primero los saluda, después de cómo el hombre se ha desviado, adorando a lo creado en vez del creador. Y aquí en Romanos 1:16, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leer el 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, él empieza a escribirle a los romanos, y cabe destacar que aunque ya los romanos creían en nuestro Señor Jesucristo, había muchas cosas que traían arrastrando de esa cultura romana. La semana pasada estuvimos estudiando con Aldo lo que fue Romanos 9. Y aquí lo que es Romanos capítulo 9 y capítulo 10 van muy de la mano. En Romanos 9, con lo que nos explicó Aldo, se enfatiza la soberanía de Dios. Y dice que Dios es quien lleva a cabo su propósito, Dios es quien escoge y llama, Dios es quien tiene misericordia y compasión, Dios es quien endurece los corazones, como en el caso del faraón y de otros personajes bíblicos. Dios es quien da misericordia y Dios es quien ha llamado tanto a judíos como gentiles. Es un resumen de Romanos 9 y nos vamos a centrar el día de hoy en Romanos 10. Y en resumen, Romanos 10 destaca la responsabilidad del hombre. El hombre es quien debe orar, el hombre es quien debe sujetarse a Dios. El hombre es el que debe creer en su corazón y confesar con su boca, y es el que debe de invocar el nombre de Dios, y el hombre es el que debe oír y creer en el evangelio. Como hemos venido estudiando, hermanos, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que vio las maravillas de Dios. Desde que estaba en Egipto, desde que muchísimo antes, desde Abraham, de los patriarcas, de cómo se crea, o más bien Dios a partir de las 12 tribus hace a su pueblo y todos los milagros que ellos vivieron. Muchos a lo mejor se han de preguntar que el pueblo de Dios, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué siempre ha sido perseguido? Y muchos historiadores, incluso escatólogos, dicen que eso es un misterio. O sea, que no se sabe por qué este pueblo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por qué Hitler le agarró tanto odio a este pueblo. Y muchos dicen, igual muchos estudiosos, que la razón por la cual Hitler los atacó a cometió el genocidio de que murieron millones de judíos, fue porque pensaban que ellos eran ricos. Pero ellos demostraron que no eran ricos. O sea, y durante toda la historia, desde Faraón, pasando por todas las etapas históricas hasta lo más reciente que estamos viviendo, no saben, o es un misterio para los historiadores y los escatólogos, por qué el pueblo de Israel ha sido perseguido, por qué ha sido masacrado. Pero nosotros como cristianos sí sabemos por qué, ¿no? Porque es el pueblo que Dios escogió, es el pueblo por medio del cual iba a venir el Mesías, y pues Satanás sabemos que prácticamente odia a este pueblo. Bueno, entonces,
Vamos con lo que es, nos vamos, hermanos, por favor, a Romanos 10. Y aquí en Romanos 10 lo vamos a ir leyendo por partes. Y resulta, hermanos, como hemos aprendido, recordemos que el pueblo de Israel empezó bien. Se puede decir que empezó bien cuando viene el padre Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, iban bien, pero se empezaron a, se puede decir que desviar del camino de Dios. Cuando se empiezan a desviar, les vienen sobre ellos calamidades, les viene esclavitud, como ya hemos venido estudiando. Pero ellos siempre, y en la época de Jesús se puede ver con los fariseos y los saduceos, que ellos se dejaban llevar por las obras. O sea, si yo hago esto, Dios me ayuda. Si yo hago aquello, Dios me salva, etcétera, etcétera. Y en el Evangelio o en los Evangelios podemos ver todas esas partes. Lo que es el capítulo 10 de Romanos habla que ningún ser humano puede ser salvo o alcanza la misericordia de Dios por las obras. Que el único que cumplió con la ley de Moisés fue nuestro Señor Jesucristo. Pero actualmente el pueblo de Israel, como no reconoció a nuestro Señor Jesucristo, y en Romanos, en todos los capítulos explica por qué, y lo vamos a ver la siguiente semana con los temas que vienen, pues básicamente ahorita se puede decir que los romanos están como los judíos están como en stand-by. ¿Sabes qué? Espérate, ya lo vimos también, Dios está tratando con la iglesia, pero va a llegar un momento en que va a tratar otra vez con su pueblo. Entonces, hermanos, vamos a empezar a leer Romanos 10, y dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es por salvación. Lo está diciendo Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, las personas que cumplieran todo lo que todo lo que Dios le dio a Moisés, iban a ser justos. Pero como seres humanos, absolutamente nadie cumplió eso. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hasta ahí nos vamos a quedar tantito, hermanos, ahorita continuamos. Entonces, aquí básicamente Pablo le dice a los romanos: ¿sabes qué? Mi oración es que el pueblo de Israel sea salvo, que acá alcance salvación. Y como hemos visto, Pablo también era romano, o sea, conocía. Él como perseguidor de la iglesia conocía. Y muchas veces a lo mejor dicen, o personas que no saben, dicen: ¿y por qué los judíos han sufrido tanto? ¿Por qué los judíos siguen sufriendo tanto? ¿Por qué los persiguen? ¿Por qué las naciones los quieren exterminar? Y todo tiene una explicación bíblica. Pero aquí me voy a centrar más en lo que es la salvación por fe, que es la que nosotros hemos adquirido. Si nosotros hemos leído la Biblia, nos hemos dado cuenta que a lo largo de la Biblia hay muchos personajes gentiles que fueron insertados dentro de la línea mesiánica para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Es decir, Dios no dejó de lado al pueblo que había escogido, o sea, los gentiles, al pueblo que no había escogido. Y uno de los ejemplos es Ruth. Ruth era una moabita, para nosotros o para los judíos gentil. Y Ruth, ¿qué pasó? Se mete a la línea mesiánica y empieza ahí lo que es el plan de Dios para los gentiles. Otro ejemplo fue Rahab. Rahab, en Josué 2, ustedes si gustan anotarlo, viene en todo el capítulo 2, viene la historia de Rahab, que también fue una mujer gentil
que ayudó a los espías de Josué y que hace Dios la integra a la línea mesiánica. Si nos vamos más adelante, ya en los evangelios, recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo varios encuentros con personas gentiles. Incluso los sanaba y alababa la fe que ellos tenían a comparación de su pueblo. Uno de ellos fue la mujer sirofenicia. Si gustan leer su historia, no la vamos a leer, pero está en Marcos 7, del 24 al 30. ¿Se acuerdan de aquella mujer que era la que tenía una hija endemoniada? Va con Jesús y Jesús le alaba su fe, porque ella le dice que incluso los perritos comen de las migajas que caen de sus amos. Y como sabemos, los judíos a los gentiles los despreciaban. No, o sea, ellos son el pueblo escogido y los demás no valen, pero para Dios no es así. Y muestra de eso somos nosotros, hermanos, que estamos aquí siendo gentiles por la misericordia de Dios. Otro ejemplo de un personaje que fue gentil y también su testimonio se encuentra escrito en la Biblia, es el centurión romano, que es Cornelio. Y su historia se cuenta en Hechos 10. A lo que voy con estos personajes que les mostré ahorita, desde Ruth, Rahab, la mujer sirofenicia y el centurión, muestran que Dios siempre tuvo un plan para los gentiles. O sea, no ha dejado a su pueblo, pero siempre ha tenido un plan para los gentiles. Imagínense que los gentiles como Rahab y Ruth fueron integrados a la línea mesiánica, y de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo. Y ya después la mujer sirofenicia y el centurión romano, que fue Cornelio. A lo que voy, hermanos, es lo siguiente: Dios siempre ha visto por todo el mundo, y lo dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. No dice de tal manera Dios amó a los judíos, no. E incluso muchos judíos actualmente se preguntan si es verdad que existe otro pueblo aparte de ellos. Y hay unos judíos que ya están convirtiéndose al evangelio y han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y hay otros que no. Hay un escatólogo, y me impresionó mucho la historia que estaba yo leyendo, que él decía, tiene muchos amigos judíos, y les decía, es que siempre Dios ha tenido dos pueblos, y los judíos no convertidos dicen, ajá, pero ¿cómo? O sea, y dice, es que en el simbolismo de todos los ritos que ustedes tienen, ahí se ve. Por ejemplo, los judíos cuando celebran alguna fiesta siempre ponen 2 panes, y el pan significa pueblo. Y este escatólogo le pregunta, ¿por qué si nada más fuera un solo pueblo, por qué Dios no mandó a poner nada más un pan? ¿Por qué hay 2 panes? Y también en otras cuestiones hay en uno de los símbolos de Israel hay 2 olivos. El olivo representa al pueblo. Y este escatólogo les dice, si nada más hubiera un pueblo, ¿por qué hay 2 olivos? Y es cuando ellos empiezan a hacerse preguntas de por qué, si ellos son el pueblo escogido, si ellos, por medio de ellos vino el Mesías, pero hay otro pueblo que está viviendo por fe, que somos nosotros. Ellos esperan obras, pero si ustedes leen, hermanos Romanos, ahí dice que ellos fueron desechados por un momento, o sea, fueron velados por un momento para que nosotros pudiéramos entrar a la salvación. Entonces, aquí en Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, aquí cuando nuestro Señor Jesucristo ya deja a los apóstoles, ya vino el Espíritu Santo, muchos gentiles se empiezan a convertir, y los judíos empezaron a decir, oye, espérate, no se supone, los judíos ya convertidos, no se supone que la salvación nada más era para nosotros, porque empezaron a ver que los no judíos, los gentiles, vivían milagros, tenían milagros, se empezaban a convertir. Y esto, de Hechos 11:18, lo narra Pedro. Dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, hermanos, aquí lo que es
Romanos 10, que habla de la justicia de Dios, pero por fe. O sea, nosotros vivimos por fe. Nosotros sabemos que las obras son producto de la fe. Y aquí Pablo dice, pues yo estoy afligido por mis hermanos judíos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo, hermanos. Nos quedamos en el 8, que dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y escuchen bien, hermanos, porque nosotros, gracias a esto es que somos salvos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice, hermanos? Serás salvo. Aquí Pablo les dice a los romanos, espérate, o sea, no porque hagas X tal cosa vas a ser salvo, sino porque confieses con tu boca y creas en tu corazón, ya eres salvo. Y dice, nos explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y acá vean cómo Pablo lo reitera. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero acá dice algo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahorita seguimos leyendo. Entonces, hermanos, ¿qué dice así? Aquí dice, básicamente, se puede decir que refuta lo que piensan en estos momentos los judíos y dice, ¿sabes qué? Los que creen, los que confiesan con su boca y creen en su corazón, serán salvos. Pero debe de haber comisionados que vayan y prediquen esa salvación. Porque nadie va a creer en nuestro Señor Jesucristo si alguien no va y les anuncia, ¿no? Sigamos, hermanos, leyendo Romanos 10, vamos en el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, aquí dice Pablo, o sea, pues Israel sabe. O sea, Israel tiene la Torá, tiene otro libro, no tiene los evangelios, pero tiene la Torá, que es la ley de Moisés, y dice, pero Israel sabe, y ahí se da testimonio de esto. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, hermanos, y lo podemos ver, quien se dé la tarea de leer Oseas, el libro del profeta Oseas, ahí viene, básicamente. O sea, aquí Dios se manifiesta un pueblo que no es su pueblo. Aquí Dios hace milagros en un pueblo que no ha escogido. Y eso somos nosotros. ¿Debemos de estar agradecidos por eso? Sí. Porque dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero esto quiere decir que Dios, y lo hemos dicho acá, ¿ha olvidado a su pueblo? No. Gracias a los israelitas, ya que Dios los veló, es que nosotros hemos alcanzado salvación por fe, no por obras. Y debemos de estar agradecidos con Dios por eso, básicamente. Entonces, hermanos, se puede decir que este tema da mucho de qué hablar. Pero básicamente aquí lo que destaca de este tema es que es responsabilidad de nosotros buscar a Dios. Es responsabilidad de nosotros, si queremos ver cómo Dios obra en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad orar,
es nuestra responsabilidad sujetarnos a Él y, como leímos ahorita, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Y también debemos de oír y creer en el Evangelio. Y otra cosa muy importante, debemos de dar a conocer las buenas nuevas de Dios. Este es el tema del medio, entre lo que predicó Aldo y lo que va a predicar el pastor la semana que viene. Aquí es como un parteaguas de que sí, el pueblo de Israel sigue siendo elegido de Dios, pero está como en stand-by, está en pausa. Nosotros gentiles estamos aquí por la misericordia de Dios, porque hemos creído en Jesucristo por fe. Pero el pueblo de Israel va a llegar un momento en que va a volver a tomar su lugar y nosotros pues ya no estaremos aquí y Dios va a tratar con su pueblo. Entonces, hermanos, básicamente lo de este tema, les digo, es muy pequeñito, que hay salvación para judíos y para gentiles. Y nosotros debemos de llevar esa buena nueva a las personas que todavía no creen, tomando en cuenta que nosotros hemos sido salvos por fe y no por obras. Las obras son un reflejo de la fe que hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, les invito, no sé si anotaron, Ruth tiene su propio libro, está el libro de Ruth, por eso no le puse versículo. Si quieren leer en Josué 2, el capítulo 2, ahí viene la historia de Rahab, toda la historia de Rahab, si quieren anotarla. Después, en Marcos 7, del 24 al 30, viene la historia de la mujer sirio-fenicia. Y en Hechos 10 viene la historia de Cornelio, del centurión romano. Y estos son 4 ejemplos que vienen en la Biblia, que básicamente Dios siempre tuvo un plan para los gentiles, que somos nosotros. Entonces, hermanos, lo único que nos queda en este tiempo en el que vemos al pueblo de Israel sufrir, pues es orar por ellos. Orar por ellos, porque como les digo, estos historiadores, y yo cuando escuché esa prédica me quedé impactada, o sea, no tienen registro de por qué siempre ese pueblo ha sido perseguido. Es como un misterio para los historiadores, es decir, ¿y por qué siempre ha sufrido? ¿Por qué desde Faraón quisieron matarlos? Y el ejemplo a lo mejor del siglo XX, que fue lo más palpable que estudiamos en las escuelas, es el genocidio que cometió Israel. Perdón, el genocidio que cometió Hitler contra Israel. Y vean, hermanos, cómo Dios ha librado a su pueblo de muchísimas cosas, de muchísimas. Y ahorita incluso en lo que estamos viviendo en días pasados, vemos cómo Dios sigue librando a su pueblo. Y aunque el pueblo de Dios ahorita se encuentra en una fase, como les digo, de pausa, todo, por ejemplo, la tecnología que tenemos, los celulares, todo eso viene del pueblo de Israel. O sea, también muchos no se explican cómo es que, por ejemplo, Israel, de ser un desierto, floreció y está todo verde. No se explica, y apenas esta semana estaba leyendo una noticia de cómo el pueblo de Israel es el único país a nivel mundial que reutiliza el agua de una forma muy efectiva. O sea, eso no es obra humana, esa es obra de Dios. Y Dios sigue hablando a través de su pueblo, tanto para bien como para mal, como para ejemplo bueno, como para ejemplo de esto no se hace porque si haces esto, pasa lo que le pasó a mi pueblo. Entonces, hermanos, pues sigamos orando por el pueblo de Israel. Sabemos que los israelitas, por la palabra de Dios, tienen que sufrir, y así como les digo, sí van a ser salvos, pero en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Y pues ahorita Dios está tratando con ellos, y demos gracias a Dios por ese pueblo del cual vino nuestro Mesías, y gracias a Él tenemos salvación por fe y no por obras. ¿Sale, hermanos? Y también aquí, como decía Romanos 10, pues nosotros seamos esos mensajeros que llevan las buenas nuevas, y más en este tiempo en el que el mundo está tan caótico. Seamos nosotros los que seamos luz y sal del mundo. Y como dice Romanos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Entonces, hermanos, sería todo. Vamos a orar para terminar.
Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tu palabra que nos has dejado en la Biblia es un tesoro, es nuestro manual de vida. Gracias, Señor, por tu pueblo Israel, Señor, porque gracias a ellos tenemos salvación. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das y también las que no nos das. Señor, que seamos valientes, Señor, para llevar tu palabra a quien más lo necesite. Señor, quita de nosotros a lo mejor esa timidez, ese miedo para poder dar testimonio de ti. Señor, que vivamos por fe, Señor, teniendo en cuenta que el sacrificio ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.